¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de laboratorio de química, toxicología y hematología. En la sesión anterior estuvimos viendo lo que era un tóxico, veneno, xenobiótico, antídoto, dosis letal. eh, Estuvimos viendo lo que era el veneno, lo que era la toxicocinética, la toxicodinámica y vamos a continuar con nuestro temario. Vamos a ver ahora lo que son las divisiones de la toxicología. La toxicología se divide en varios campos de acción como son descriptiva, que estudia las pruebas de toxicidad, mecanística, que estudia los mecanismos por los cuales los compuestos ejercen efectos tóxicos, regulatoria, tiene la responsabilidad de decidir si un compuesto es de bajo nivel de riesgo o de alto nivel de riesgo, especializada, en este caso ambiental, forense, clínica y ecológica. Vamos a la relación de la toxicología con otras ciencias. El fenómeno de incremento en el uso de sustancias químicas para muchos propósitos y en lo que concierne a la presencia de contaminantes químicos y toxinas en el aire, agua, alimentos y otras partes del ambiente han motivado que esta rama del conocimiento pueda ser subdividida dentro de las siguientes áreas. Toxicología forense. En esta área es especializada en el conocimiento de la toxicología que apoya al rubro de la patología y medicina forense para establecer las causas de muerte para propósitos médico-legales en incidentes en los cuales se sospecha que un crimen haya ocurrido. Tenemos la toxicología clínica, estudia los efectos esperados o inusuales de una droga terapéutica o un medicamento que se aplica en pacientes, donde se observa la condición de estos y el progreso que tienen estas sustancias en el tratamiento de padecimientos o enfermedades. Tenemos la toxicología ocupacional. En la última mitad del siglo XIX y durante el siglo pasado, el siglo XX, el conocimiento de los efectos de la actividad laboral en ciertas industrias incurrieron en la manifestación de serias enfermedades y decesos ocasionados por la exposición a químicos peligrosos y agentes tóxicos bajo condiciones inseguras de trabajo. Este es el campo de acción de la toxicología ocupacional, cuya disponibilidad aborda el estudio de los efectos nocivos sobre la salud del trabajador producidos por los contaminantes del ambiente laboral. Por ejemplo, si alguien trabaja como agricultor y para poder producir buenos alimentos tienes que utilizar pesticidas, tienes que utilizar fertilizantes que en este caso están compuestos por químicos y por ejemplo tú estás laborando para una empresa o ciertas personas y no te dan la protección necesaria y llegas a intoxicarte. En este caso entra a, a, al estudio del caso lo que es la toxicología ocupacional. Claro que va a estar ligada a lo que es la toxicología forense, porque pues se va a investigar el por qué no te dan la seguridad o la bioseguridad necesaria. Tenemos también la toxicología ambiental, es aquella que concierne con los efectos dañinos de las sustancias químicas o agentes tóxicos que están presentes en el aire, agua, suelo, alimentos y otros factores ambientales, y a los cuales están expuestos el hombre, animales domésticos, peces, vida silvestre y otros elementos de la biota o pues del entorno o del ecosistema. Es decir, se aboca el estudio de los efectos adversos de los agentes ambientales sobre los organismos vivos. También tenemos la toxicología farmacológica. En este caso la farmacología se interrelaciona con la toxicología cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es de un efecto adverso o secundario. Quiere decir que cuando consumes un fármaco por alguna relación tiene efectos tóxicos en tu cuerpo o te genera algún efecto fisiológico negativo, pues tiene que revisar o que analizar por qué te está realizando ese efecto o por qué te está produciendo ese daño. Vamos con fases de la acción tóxica en el organismo. Esto es
algo que ya habíamos mencionado, lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica. Recordemos que primero debemos de tener una sustancia química que posteriormente va a entrar al organismo, lo va a penetrar y por último va a generar un efecto. Entonces de aquí viene la fase de exposición. La fase de exposición es la situación en la cual una sustancia puede incidir sobre un organismo. Y de aquí viene lo que es la fase tóxico-cinética. En este caso hay una disponibilidad biológica para la acción, ya sea que tú ingieras o absorbas esta sustancia. Posteriormente va a haber una distribución y una fijación en el cuerpo. eh, Va a tener por ahí pues ciertos efectos hasta que pongas un antídoto o el metabolismo lo empieza a transformar y por último pues lo elimine de tu cuerpo. Esas son las fases toxicodinámicas, ya las habíamos mencionado anteriormente. También tenemos la fase toxicodinámica, es una acción tóxica de la sustancia por interacción con tejido o un órgano diana. Un órgano diana es por ejemplo aquel que se va a ver afectado o dañado especialmente por la sustancia. Por ejemplo, si es una sustancia que va a afectar el aparato renal o el sistema urinario, se puede ir a afectar el órgano diana, que en este caso serían los riñones. Si por ejemplo es una toxina que viaja a través de la sangre y esta puede afectar el hígado, entonces aquí el órgano diana va a ser el hígado. Entonces por eso tenemos tóxicos de acción local o por contacto y tenemos tóxicos de acción sistémica. Quiere decir que a lo mejor la sustancia en la de acción local solamente te va a perjudicar o te va a hacer algún efecto, te va a producir algún efecto en donde lo absorbiste, en donde lo ingeriste. Y va a haber otros que no, que por ejemplo si lo absorbiste en la piel, quizás puede absorberlo todo tu cuerpo por medio del torrente sanguíneo, distribuirlo y te puede llegar a afectar el hígado. Esos son por ejemplo de acción sistemática. Vamos ahora con el concepto de dosis. Una dosis es una cantidad médica de un medicamento, nutriente o patógeno que se administra como una unidad. Cuanto mayor es la cantidad entregada, mayor es la dosis. La dosis se miden comúnmente para compuestos en medicina, pero también para ciertas sustancias. Entonces, no solamente se aplica en lo que es la farmacología, sino que también en lo que es la toxicología. Y bien, aquí tenemos nuevamente fases de la toxicodinámica y fases de la toxicocinética. Eh, Esto es medio repetitivo, pero pues así viene el temario, así lo tenemos que estar viendo. Entonces, pues vamos a explicarlo un poquito ya más rápido. La toxicocinética va a estudiar los cambios que ocurren a través del tiempo durante la absorción, distribución y transformación hasta la eliminación del tóxico. Y la toxicodinámica va a estudiar los efectos de los tóxicos y de los mecanismos de acción de los agentes químicos o físicos sobre el organismo. Quiere decir que va a estudiar los daños que vaya a producir, ya sea en todo el cuerpo o en algún sistema en especial o en algún órgano en especial. Y aquí vemos, por ejemplo, toxicocinética. Vas a ingerir cierta dosis o vas a absorber cierta dosis de la sustancia, se va a distribuir en el cuerpo, posteriormente se va a transformar y al último va a salir. Y en la toxicodinámica pues va a producir efectos en cuanto tú adquieras o ingieras la dosis, va a empezar a producir efectos, siempre va a buscar un blanco como lo es un órgano diana o alterar algún sistema. Vamos a ver las diferentes vías de absorción. La toxicocinética comprende la absorción de los tóxicos en el organismo y todos los procesos subsiguientes, como lo es el transporte por los fluidos corporales, distribución y acumulación en tejidos y órganos de biotransformación en metabólicos y eliminación del organismo, que es de excreción de los tóxicos y o metabólicos. La absorción es el paso de una sustancia del medio ambiente al organismo. Por lo general se entiende no solo como el hecho de atravesar la barrera tisular, sino también como su llegada ulterior a la circulación sanguínea. Existen diferentes tipos de rutas de depósito y absorción. En el siguiente gráfico podrás ubicar cada una de ellas. Por ejemplo, absorción pulmonar. Los pulmones son la principal ruta de depósito y absorción de pequeñas partículas suspendidas en el aire, gases, vapores y aerosoles.
La velocidad de absorción, sin embargo, depende más del flujo, en este caso la ventilación pulmonar eh, o el gasto cardíaco, y de la solubilidad. Aquí pues depende qué tanto llegues a respirar, qué tanto llegues a estar pues teniendo tu frecuencia respiratoria y estés jalando por ahí el tóxico, pues va a ser el daño que te pueda generar de acuerdo a la sustancia que alcances a respirar. En este caso, un ejemplo, cuando hay una fuga de gas LP en la casa y empiezas a respirarla, al principio pues sí sientes el olor, sí sabes que lo estás respirando, pero ya después eh, va a ser la intoxicación se va a hacer severa y puede causarte náuseas, desmayos e inclusive la muerte. En el caso de la piel o la absorción percutánea, es una barrera muy eficiente, aparte de su función termorreguladora, protege al organismo de los microorganismos, de la radiación ultravioleta y de otros agentes nocivos, y también para la pérdida de agua o evitar la deshidratación excesiva. Eh, Aquí en la cuestión de la absorción percutánea vamos a tener pues diversas formas de absorber las sustancias a través de los poros de la piel. También tenemos la absorción gastrointestinal. Esta se va a producir tras la ingesta accidental o deliberada de sustancias. Como aquí lo menciona, pues va a atacar el aparato digestivo, la región gastrointestinal, porque la sustancia fue ingerida o fue tomada. Otras rutas, tenemos rutas de administración especiales que son muy poco frecuentes y por lo general se dan en la exposición profesional, especialmente en la medicina, por ejemplo las inyecciones. Tenemos inyecciones intravenosas, que como su nombre lo dice van en la vena, subcutáneas que van por debajo de la piel, intraperitoneales y intramusculares que van por debajo del músculo. Entonces esas son las formas de absorción que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos ahora con el transporte. Tras ser absorbidos por alguna de las vías que ya vimos anteriormente, los tóxicos llegan a la sangre, la linfa u otros fluidos corporales. La sangre es el principal vehículo de transporte de los tóxicos y sus metabólicos. Algunas sustancias atraviesan las membranas celulares mediante un transporte activo. Ese transporte se realiza con la medición de proteínas transportadoras en un proceso análogo al de las enzimas. El transporte activo es similar a la difusión facilitada, pero puede producirse en contra de un gradiente de concentración. Necesita un aporte de energía y un inhibidor metabólico puede bloquear el proceso. Los contaminantes ambientales casi nunca se transportan activamente. Yo creo que en esto pues, se escucha algo confuso, pero no tiene lógica, no tiene ciencia. Simplemente es cómo se transporta a través de los fluidos, especialmente de la sangre, todo lo que es el tóxico o la sustancia. La distribución y acumulación en tejidos y órganos. La distribución de una sustancia dentro del organismo es un proceso dinámico porque se está moviendo a través del cuerpo y esto depende de las velocidades de absorción y eliminación, así como el flujo sanguíneo en los diferentes tejidos de las afinidades de estos por la sustancia. La acumulación es la retención de una sustancia en un tejido o en un órgano a unos niveles superiores a los de su concentración en la sangre o en el plasma. Puede tratarse también de una acumulación gradual en el organismo a lo largo del tiempo. Pues aquí como es cómo se distribuye, cómo va a través del flujo sanguíneo moviéndose esa sustancia. También nos menciona que puede tratarse de acumulación gradual. A lo mejor todos hemos escuchado un envenenamiento por arsénico. Este no te va a dar un envenenamiento o una intoxicación inmediata, sino que tienes que estarlo consumiendo constantemente para que puedas llegar a intoxicarte o te pueda producir daños severos. Entonces de eso trata la distribución y la acumulación. La biotransformación en metabólicos y eliminación del organismo. La biotransformación es un proceso que lleva a cabo una conversación metabólica de los compuestos extraños, en este caso xenobióticos, presentes en el organismo. Suele denominarse también metabolismo de xenobióticos. Por regla general, el metabolismo convierte los xenobióticos liposolubles en grandes metabólicos
hidrosolubles que pueden extraerse o excretarse o eliminarse con facilidad. La biotransformación se realiza principalmente en el hígado. La eliminación es la desaparición de una sustancia del cuerpo. Puede consistir en una excreción al exterior del organismo en su transformación en otras sustancias. Por ejemplo, el hígado, como nos mencionó, la biotransformación va a ayudar a eliminar esa sustancia del cuerpo, la va a filtrar, va a quitar las toxinas. Recordemos que el hígado se encarga de esto. Y al momento de que la transforma, puede transformarla en orina, puede transformarla en vómito, en heces fecales o inclusive en sudor. Entonces, cuando se hace la eliminación, se puede dar de alguna de esas formas, ya sea sudando, vomitando, en excreción o o sudando. Entonces tiene por ahí varios procesos de eliminación. La eliminación de un tóxico absorbido depende también de la ruta de entrada, así para la velocidad de eliminación de los tóxicos y de sus metabolitos influyen numerosos factores. Las propiedades psicoquímicas de los tóxicos, en especial el coeficiente de participación de Nernst, la constante de disolución pKa, la polaridad, la estructura molecular y la forma y el peso de la sustancia. También tiene que ver el nivel de exposición y el tiempo de eliminación desde la exposición, la rotura de entrada, los comportamientos corporales en los que se haya distribuido, pues tienen distintas velocidades de intercambio con la sangre y distintos grados de perfusión sanguínea. También tiene que ver la velocidad de la biotransformación de tóxicos lipófilos a metabolitos más hidrófilos. Aquí son cuestiones lipófilos quiere decir que se añaden a la grasa y hidrófilos que se añaden al agua. Por ejemplo, si la sustancia se agregó a las linfas o a la grasa, la biotransformación va a hacer que ésta se añada al agua y por lo tanto tienda a salir, por ejemplo, en la orina o en el sudor. El estado de salud general del organismo y en especial de los órganos excretores. También tiene que ver con la presencia de otros tóxicos que puedan inferir en la eliminación. Hasta aquí nuestra clase de toxicología. Espero que les sirva. Si hay alguna duda o si se les hizo algo enredoso, quedo al pendiente por ahí en el foro para resolver sus dudas. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.